amigas que vienen de Inglaterra, a las representantes de las agencias también de cooperación. Un saludo especial a todas las congresistas que nos acompañan y a sus equipos de asesoras. Y por supuesto un cariño especial a las organizadoras, a todo el equipo de Manuela Ramos, a todo el equipo de Flora Tristán y por supuesto a través de ellas también a sus directoras, a Jenny Dador, a Gaby Ceballos. Es un gusto estar acá porque, como bien nos ha dicho Coca Yáñez, tenemos muchos años que sumar en este aprendizaje y en realidad son más de 60 si sumamos el esfuerzo no solamente de dos organizaciones hoy día impulsoras de esta actividad, sino de los esfuerzos enormes de cantidad de mujeres que estamos en esta lucha y que están en esta lucha hace muchísimos años. Yo quiero permitirme, sin embargo, de todas maneras mencionar por qué nos reunimos en este día, por qué ello es importante. Déjate, te libero. ¿Por qué nos reunimos en ese día? Creo que es fundamental, que es importante que recordemos que estamos conmemorando el Día de la Ciudadanía. Mañana, 7 de septiembre, tendremos un conjunto de actividades y hemos construido en estos años mucha actividad y muchas jornadas y mucha dedicación al 8 de marzo y al 25 de noviembre. Nuestro país, sin embargo, no ha sido reivindicada como no han sido reivindicadas muchísimas mujeres. Si bien es cierto, como ella misma lo reconoce y todos lo sabemos, por justamente este aprendizaje que tenemos de tantos años de historia, han sido reivindicadas otras mujeres y tenemos algunas expresiones de ellas, básicamente en algunos colegios que inicialmente fueron de mujeres, las grandes unidades escolares, Elvira García García, Teresa González de Fanning, Dora Mayer, Zule, en fin, un conjunto de mujeres, Mercedes Cabello de Carbonera, Adela Montesinos, por quien incluso el año pasado hemos celebrado también y conmemorado sus centenarios con insuficiente difusión. ¿Cuál es la virtud particular de María Jesús Alvarado? ¿Qué la hace diferente de Teresa González de Fanning, de Elvira García García? La hace diferente de que, a diferencia de sus antecesoras, ellas habían reivindicado el derecho a la educación, que fue un tema muy importante, y en 1908 ya las mujeres habíamos conquistado el derecho a educarnos a nivel superior con una norma. Sin embargo, recordemos que San Marcos tiene 460 años, es decir, entre esta conquista de 1908 y la conquista en el siglo XVI de San Marcos, habían 4 siglos ya de distancia educativa. E indudablemente la lucha de ellas por la educación de la mujer superó ese enfoque del que hablaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, de que a las mujeres se les enseñaba a leer para escribir cartas a los enamorados. Efectivamente se les prohibía la lectura, la escritura, ¿no? Y son las veladas literarias de fines del siglo XVIII lo que abren este campo, y luego en el XIX las mujeres se abren a un campo importante de la educación. Hay otras como Adela Montesinos que reivindica también el derecho al trabajo y a la sindicalización. ¿Cuál es la diferencia de María Jesús Alvarado? Se plantean muchos temas, indudablemente que también la educación y el trabajo, pero aparece con 3 temas nuevos que hoy día tienen una vigencia enorme. No lo habían hecho prédica otras mujeres de su época y por lo tanto ella fue una vanguardia de su momento. Sería fácil para nosotros levantar esas demandas hoy día, un siglo después. Sin embargo, ubiquémonos en 1911, en donde en toda América las mujeres no tenían ejercicio de muchos derechos. Entonces, ¿qué cosa levanta ella? Primero reivindica el feminismo, cosa que ninguna mujer había hecho antes que ella, y por eso el juramento fue por el centenario del manifiesto de María Jesús Alvarado, apelando a una corriente en defensa de los derechos de las mujeres, de la equidad de género, de la lucha por la igualdad, con tanta claridad de los derechos civiles y políticos. Y es ahí un segundo punto significativo, no solamente el manifiesto feminista que constituye el primero de nuestra historia, más allá de precursoras en el tema, pero como manifiesto de ella. Y en tercer lugar, luego de los derechos civiles y de los derechos políticos, el tema del Estado laico. Lo plantea ella como el laicismo y la necesidad del Estado laico, y eso hoy día resulta fundamental cuando tenemos una iglesia que pretende normar los derechos sexuales de las mujeres, y efectivamente no es lo pertinente a su mandato,
a pesar de que reconocemos una sociedad multiconfesional y por supuesto nuestra firmeza también por un Estado laico que debía separar en nuestra función efectivamente símbolos que no corresponden al Estado laico y que eran expresión también de nuestro juramento por las mujeres. Creo que esto es importante reivindicarlo porque en algún momento se ha señalado que a las mujeres se nos regaló el voto en 1955. Y esto no corresponde a la realidad porque esa lucha se dio desde 1911, muy tempranamente en el Perú, y por lo tanto esto tiene que ser reivindicado. Si bien es cierto, el primer país en conquistar el voto femenino fue Ecuador en 1924, y luego se formalizó en su constitución de 1929 a través de Holguín de Procel, en el caso de Ecuador, con quienes, a ecuatorianas con las que hemos estado también ese mes. En el caso de María Jesús Alvarado, es precursora en todo ello. El voto se conquista, recordémoslo también, en la lucha del 30 al 33 como un momento significativo, y se le da carácter restringido, es decir, se le permite solamente a las mujeres para las municipales, no así para las nacionales, y Basadre, nuestro principal historiador de la República, señala que fue un grave error haberle negado el voto a las mujeres. Ahí se produce indudablemente la emergencia de una figura de talla nacional como la de Magda Portal, que rompe indudablemente con el partido aprista para defender los derechos de las mujeres. Y entonces es importante conocer esa historia porque no está terminada de contar, mucho menos de difundir, menos hacerla parte de la historia oficial de la currícula educativa, como sigue siendo una necesidad en el sector de educación. Dicho lo cual, tenemos que traer este aprendizaje y estas lecciones de María Jesús Alvarado a la modernización del Estado. Esa modernización del Estado, en primer lugar, implica la necesidad de un Estado laico. Si bien es cierto, así está establecido en nuestra normatividad vigente, sabemos que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho en el Perú para muchas normas y para muchas leyes. Entonces, indudablemente es una bandera que tenemos que levantar porque no corresponde a otras instancias que no sean el Estado la normatividad frente a nuestro cuerpo, frente a nuestros derechos sexuales, frente a nuestros derechos reproductivos, ¿no? No corresponde, y este es un tema que hay que afirmar en lo que implica la modernización del Estado, de este Estado sobre todo del siglo XXI, en donde nosotros debemos de promover efectivamente no solamente la anticoncepción oral de emergencia, sino el conjunto de planificación familiar informada. Entonces este es un tema fundamental. Dentro de ese proceso de la modernización del Estado, tenemos que incorporar un segundo elemento, que no es solamente ya el de la democracia participativa o la democracia comunitaria. Si bien es cierto, nuestras conquistas, y sobre todo las que son parlamentarias acá, han sido enormes en materia de representación política, y la tasa de representación política de la mujer hoy día es mucho mayor que en la historia del siglo pasado, y hemos llegado a tasas significativas del 33%, aunque ahora haya retrocedidas. ¿Qué planteamos? ¿Qué queremos plantear para todos ustedes? En primer lugar, queremos plantear una alianza estratégica, formalizar en ese encuentro, en ese desayuno, que de manera tan cortés han organizado nuestras instituciones con el auspicio de la cooperación, como siempre, y a quienes agradecemos. En primer lugar, reactivar la mesa de género del Parlamento, ¿no? La mesa de género, que no es lo mismo que la mesa de la mujer. La mesa de género del Parlamento, en alianza con el MINDES. Queremos un MINDES que sea capaz de apoyar a las parlamentarias, de ponerse al servicio de las parlamentarias, de coordinar con ellas y de compartir con ellas la necesidad de discutir qué implica la rectoría en los 18 sectores del Estado. E indudablemente que esta alianza estratégica sea una alianza con la mesa de las ONGs, de la sociedad civil, que ya existe, y con la mesa G. Esta mesa de cuatro patas, MINDES, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Mesa de Sociedad Civil y Mesa G, Mesa de Género de la Cooperación Internacional, puede potenciar ese tema. Y me pregunto yo, ¿hace falta potenciar ese tema? Decimos que sí, que hace falta potenciar este tema, porque indudablemente, si bien es cierto en el campo de los avances de la mujer hay avances, podríamos decir que también tendríamos un balance dual, de luces y de sombras. De luces en el sentido de avances significativos,
pero de sombras también hay retrocesos significativos que tenemos que dejar claros, y de ahí la necesidad de 4 aliadas estratégicas como institucionalidad que nos permita sacar adelante. ¿Qué retrocesos tenemos solamente para hablar? Porque en el siglo se avanzó. Indudablemente en 1908, cuando ya estaba María Jesús Alvarado, según Basadre también nos educábamos 1000 mujeres en el Perú. Ese era el acceso que teníamos, 1000 mujeres. El tema es que en una representación tan amplia de 2000 municipios provinciales y distritales exista un 2% de mujeres en la representación. Esto indudablemente nos lleva a reflexionar que esta cuota de género que se coloca en el tercio final efectivamente tiene que ser modificada y tiene que tener alternativas, y esas alternativas efectivamente pueden ser parte de la iniciativa legislativa del MINDES, porque el MINDES tiene mandato para tener iniciativa legislativa, pero no se concretará si no tenemos una alianza con los parlamentarios, en primer lugar con las mujeres y en segundo lugar con los varones, entendiendo que son ellos los que pueden ser parte también de esta agenda legislativa. Es más grave aún lo que señala Coca, efectivamente siempre hay que dudar del teniente alcalde en realidad, ¿no? Porque Marina Sequeiros, de las 4 alcaldesas provinciales únicas que tenía el país, fue vacada del cargo, ¿no? Y efectivamente descubierto efectivamente que no había cometido los delitos que cometió cuando acabó su mandato. Entonces efectivamente la más representativa de todas, en tanto era una mujer que ya había gobernado en espacios de Lima, que había sido parte de la plancha presidencial de Andrade en su momento, que concreta su carrera en el Cusco, indudablemente también implicó un retroceso. Esto nos lleva a plantear lo que se nos pone como propuesta, lo que se nos plantea como propuesta desde Flora y desde Manuela. ¿Hace falta una agenda parlamentaria? Entonces tenemos que decir sí. Entonces se nos pregunta seguramente, ¿qué es lo más grave que tiene el Perú? ¿La implementación de las normas que ya tiene o la ausencia de una agenda parlamentaria? Pues yo diría las dos cosas, ¿no? No me inclinaría por una sola, si bien es cierto se han producido grandes conquistas en materia de normatividad de género, sobre todo en los gobiernos locales, y hoy día el Perú tiene 576 normas de género que en general las mujeres no las conocen y las mujeres autoridades no las conocen, siendo efectivamente la necesidad imperiosa la de tener por delante un compendio de género del cual el Perú carece, porque al ser normas están positivadas y al estar positivadas son mandato de ley, por lo tanto son exigibles, son efectivamente normas que son nuestros instrumentos de trabajo. Pero el tema central es este tema de la implementación. Indudablemente hay una necesidad de implementación entre lo que se dice y lo que se hace, hay aún entre el dicho y el hecho, como bien dice el refrán, mucho trecho, y necesitaríamos la gran norma que las haga cumplir a todas. Sin embargo, el asunto central es si existe una agenda pendiente. Indudablemente existe una agenda pendiente, pese a que tengamos ese volumen tan importante normativo en materia de género. Yo, sin embargo, quiero plantearle a Flora y a Manuela nuevas iniciativas legales, ya que la discusión central en el marco de la modernización de este Estado con democracia paritaria es la agenda parlamentaria pendiente. Hay otros temas pendientes. ¿Qué temas tenemos pendientes más allá de los planteados por Gaby, por Manuel, por Ana María en las intervenciones? Hoy día existe una democracia participativa muy importante. Sin embargo, el CCL y el CCR no tienen cuota de género. Y por supuesto que el 40% de la representación social que accede a la discusión del presupuesto participativo es masculino. Eso hace que tengamos muchos discursos y pocos recursos en los gobiernos regionales y municipales en favor de las mujeres. Y tenemos que levantar la bandera de más recursos y menos discursos en todo el territorio nacional, y esto implica que el CCR y el CCL tengan una cuota de género para empoderar a las organizaciones sociales que se registran ante municipios justamente para participar en los planes de desarrollo concertado y en los presupuestos participativos, y no pueden calificar porque la masa crítica que representa la sociedad civil es básicamente masculina y no respalda una agenda de género en el gobierno local, en el gobierno regional.